No, una cosa distinta, en este caso también está contradiciendo lo que dice el fallo textualmente. El fallo textualmente invoca el principio de igualdad ante la ley para que se aplique por igual a todos los afiliados y a todos los contratos con las ISAPRES la adecuación de los planes y en consecuencia también la devolución de los excedentes. Entonces, bueno, justamente sobre este tema, el diputado Cuello dijo que en la práctica sería un perdonazo que altera y anula todos los efectos del fallo anterior de la Corte Suprema. Bueno, hemos conversado sobre este tema porque son muchos los actores, ¿no es cierto?, que están participando del debate. Todo el mundo espera que la tercera sala se pronuncie lo más prontamente. Regresó el presidente de esa sala, el ministro Sergio Muñoz, que estaba con licencia y decidió volver justamente por la relevancia que tiene este tema y por lo que significa para la Corte Suprema. Esto pone en entredicho algunas cosas ahí. Bueno, para conversar sobre este tema y seguramente otros más, vamos a tomar contacto con la exministra de Salud, actual diputada del Partido por la Democracia por el Distrito 10, la doctora Elia Molina. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Buenos días, gusto saludarla. Igualmente, doctora, ¿qué significa desde el punto de vista suyo el cambio de postura? ¿Esto es un lapsus que se le produjo a la ministra en una entrevista o usted cree que efectivamente hay un análisis más profundo y hay un cambio de postura de la Corte Suprema respecto al tema? Bueno, no soy abogada, quiero decirlo, de frente, porque también me imagino que hay aristas legales en esto, aristas constitucionales y legales. Pero me parece absolutamente relevante que haya una ministra de la misma sala donde se hizo el fallo, haciendo cuestionamiento y buscando alternativas para un fallo que es claro, preciso, y que creo yo que ella dijo después en una declaración que no sé qué, que parece que no era tan así, que no, la habían malentendido. Pero yo tengo entendido y ayer conversé con el Ministerio de Salud y van a presentar el gobierno, no sé si ya la habrá presentado, pero hasta ayer a la tarde no lo habían hecho, una petición de aclaración sobre el fallo de la Corte para tener claridad y para evitar el exceso de incertidumbre que ya existe en los 3 millones de afiliados a las ISAPRES, incertidumbre, están viendo que puede peligrar su previsión en términos de salud, y se agrega entonces una declaración absurdamente pública, porque todas estas cosas deben discutirse, no estarse publicando, y después el presidente de la Corte Suprema dice, bueno, esa es una opinión personal de ella. Entonces, a uno le queda dando vueltas justamente lo que ustedes estaban conversando recién con el diputado Cuello, o sea, deja en entredicho que el fallo de la Corte Suprema es un fallo que se puede interpretar de muchas maneras y las cosas no son así. Así que a mí lo que más me preocupa de todo esto, más allá del fondo, es lo que genera en las personas, es lo que genera en los afiliados, es lo que genera en todos aquellos que se vieron afectados por el no cumplimiento. Y es muy absurdo que solamente aquellos que hayan hecho una demanda tengan respuesta y no se aplique la justicia a todos quienes se ven afectados para la ISAPRES. Entonces, me parece que es una situación que tiene que aclararse a más tardar hoy día o mañana para poder seguir trabajando en la temática y que definitivamente sean también las ISAPRES las que propongan una solución, una forma de cómo seguir adelante y no victimizarse permanentemente. Creo que esto lo único que ha hecho es hacer un ruido innecesario.
Sí, diputada, buenos días. Le iba a preguntar Buenos precisamente, días, buenos días, sí, Claudio. le iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Respecto de cómo quedan las imágenes de las instituciones, porque efectivamente, a partir de este cambio de criterio, ¿no? Por parte, en este caso, de la ministra Ángela Vivanco, o por lo menos lo hace público, respecto de su visión acerca de este fallo de la Corte Suprema respecto de las ISAPRES, se genera un manto de duda que pone en entredicho a todo el sistema. Acá no estamos solamente criticando o hablando de la ministra Ángela No, Vivanco. Acá es el se sistema termina, judicial. claro, se termina Así es. contaminando todo el poder judicial y quedamos todos como bombo fica, ¿no? Así que sospechoso. ¿Qué pasa ahí, diputada? Sospechosa la lecera, ¿no Sí. entiendes? Claro. Sí. Claro, es un espectáculo que uno no quisiera nunca ver en ninguno de los poderes del Estado, menos en el Poder Judicial, que justamente es tan tajante en sus juicios, en sus juicios valóricos, en sus determinaciones, en las sanciones, y que bueno, nosotros debemos como país respetar las instituciones y dejar que las instituciones funcionen. Entonces se dejó en este caso varios años que estuvieron todos los años generando discusiones al respecto, que hoy día, una vez que ya hay un fallo escrito, que dice que dice claramente, universaliza la sanción, y que ahora surja esto. Entonces me preocupa, como le digo, más que por el resultado del proceso, me preocupa lo que genera justamente en desconfianza de un poder del Estado que es fundamental que tengamos confianza en él. Se supone que es un sistema neutro políticamente, que analiza los pros y los contras, el acusado y el acusador, y que genera fallos que son inapelables, porque es la Corte Suprema. No estamos hablando de la Corte de Apelaciones, sino que la Corte Suprema, ya cuando la Corte Suprema dice UPA, ya no se puede apelar, solamente se pueden pedir aclaraciones. Entonces, una cosa increíblemente desconcertante desde la perspectiva, sobre todo, de la gente que se ve afectada por este fallo, y que se sienten entonces hoy día están más en el aire aún que antes. Y eso creo que tiene que aclararse, y el gobierno va a pedir una aclaratoria, y la iba a pedir hoy día o ayer en la noche, no estoy segura. Sí, y me alegra que el presidente de la sala, de la tercera sala, que es donde se hace el fallo, se haga presente, porque en este sentido también hay un criterio de jerarquía, de autoridad, que creo que hay que también respetar. Sí, más allá de que pudieran variar o cambiar el fallo, hacer aclaraciones, uno se pregunta por qué esa certeza jurídica que deberíamos tener todos los chilenos respecto a los fallos de la Corte Suprema pueden ser interpretables, ¿no es cierto? Es muy, muy complejo que de aquí en adelante... Y no lo son, pues no son interpretables, porque ya se hizo todas las interpretaciones, porque esto no es que partió y la Corte Suprema hizo un fallo, sino que pasó por todas las etapas que pasa y pasa justamente durante un tiempo en la Corte de Apelaciones, por eso se llama apelaciones, porque uno puede apelar a lo que está pasando, pero una vez que falla la Corte Suprema ya no se apela más. Claro, a lo que voy es que más allá de interpretable, el problema es que uno se pregunta por qué no fue tan preciso. Si estoy planteándome, diputada, sí, pero no quisiera creerlo, pero son cosas que pueden pasar. Que aquí viniera, claro, que viniera la tercera sala, claro, por ejemplo, y dijera que la ministra Vivanco tenía razón, pero que a ellos se les fue el detalle de aclarar o de precisar en su fallo este punto. Y eso sería muy grave. Lo sería, pero creo que con la aclaratoria que pide el gobierno van a tener que precisar. Yo creo que no puede cambiar el fallo. El fallo no especifica que es solo para las personas que han hecho demanda, sino que es un fallo hacia las ISAPRES para que cumplan con su obligación de respetar las fórmulas que tenía que respetar para la los tabla fondos de factores que se había instalado. Exactamente, la tabla de factores.
Entonces eso no puede ser para un grupúsculo o un grupo, sino que es un fallo general, y los fallos generales se aplican a todos los que corresponde. Ujú. Diputada, bueno, estamos conversando con la diputada Elia Molina a propósito de estas palabras, ¿no?, que emitió el fin de semana la ministra de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Ángela Ivanco, vocera también de ese poder del Estado. Diputada, ¿qué opina respecto de las voces de dirigentes, particularmente de la oposición, que inmediatamente conocida las palabras de la ministra Ivanco comenzaron a buscar responsabilidades políticas? Algunos apuntaron a la ministra de Salud, Jimena Aguilera, otros y otras a el superintendente de Salud, Víctor Torres. ¿Qué opinión le merece eso? No veo en qué pueden haber fallado ellos, cuando lo que se tomó fue el fallo de la Corte. El fallo de la Corte es el que obligó al Ministerio a presentar una ley corta que se llama, para buscar fórmulas que hiciera que las ISAPRES pudieran responder a ese fallo, pero en una forma, porque eso sí hay que tener claro, los fallos de la Corte Suprema dan el juicio de culpabilidad o de acción, pero no dicen el cómo. El cómo tiene que tomarlo el gobierno, el Ministerio de Salud y la superintendencia, que también corresponde al Ministerio de Salud. A mí no me parece, me imagino que los abogados del Ministerio, los abogados, gran parte de los funcionarios técnicos de la superintendencia son abogados. Entonces me parece tan poco probable que todos se hayan equivocado, menos la ministra Vivanco, y que después que llevamos un montón de tiempo discutiendo la ley corta del ministerio, que todavía no llega a la Cámara de Diputados, está en el Senado, no nos ha llegado a nosotros a la Comisión de Salud, y todo el mundo esté trabajando ya en la temática, no haya habido antes una voz diciendo parece que no quedó claro el fallo, pero ¿cuánto si llevamos discutiendo este fallo? ¿Meses ya, pues? Sí, aproximadamente 8 meses. Me parece en el tiempo una falacia tremenda empezar ahora a poner mantos de duda sobre el fallo de la Suprema por una misma persona de ahí que podría haber hecho una aclaración mucho antes de empezar a generar este verdadero problema nacional que hoy día tenemos, y que ha obligado al Ministerio de Salud a buscar respuestas, a buscar alternativas, para asegurarle a los afiliados a la ISAPRES que no van a perder sus derechos, cualquiera sean las circunstancias. Sí, diputada, a tiempo esto me parece sospechoso, como dice el Boco Pija, que pueda esto estar obedeciendo a un lobby, a un arreglín, y eso, la verdad, es que sería el peor de los mundos para la justicia chilena. Y para la ciudadanía, que no tendría definitivamente ninguna posibilidad de confiar en ninguna institución, y mucho menos en la justicia. Exactamente, pero eso digo que para mí es una falacia, y sobre todo, como le digo, sí, todos pueden interpretar los fallos, pero ¿le parece a usted que una ministra de la Corte, después de todo este tiempo que ha ido y venido el fallo, que se ha hecho tan claro que hay que respetar el fallo, que aunque sea en 20 años, estoy inventando, no estoy diciendo que eso sea así, pero cualquiera sea la solución que se busque para que no colapsen las ISAPRES, para que el sistema pueda seguir funcionando, venga este manto de duda después de tanto tiempo? A mí, por lo menos, lo encuentro desatinado, y si acaso hay algún tipo de cuestionamiento al fallo, eso tiene que ser una cosa interna de la Corte, y no pueden estar haciéndose declaraciones, y el mismo presidente de la Corte Suprema dijo que eran opiniones personales. Entonces, de verdad, uno dice, ¿cómo un ministro de la Corte va a estar dando opiniones personales? Bueno, de la práctica así fue. Yo, una última pregunta, tenemos muy poquito tiempo, diputada, pero usted dice que no tienen todavía, que no ha llegado a la Cámara de Diputados el proyecto de gobierno de ley corta. Está en el Senado. Pero ¿usted tiene alguna información? Porque ha sido muy criticado desde la oposición, diciendo que ese proyecto no resuelve nada, que el proyecto efectivamente...
justamente lo que el proyecto busca es abrir espacios de diálogo y espacios de buscar soluciones conjuntas con las ISAPRES. Las ISAPRES han ido al Senado, pero no han propuesto ninguna solución, no han propuesto ninguna alternativa. Presentan el drama que se le está produciendo a ellos, etcétera, pero en este caso la victimización no resuelve ningún problema, pues los problemas tienen que resolverse con propuestas concretas y no se ha recibido hasta ahora, por lo que yo he conversado con la Comisión de Salud del Senado, ninguna propuesta concreta de las ISAPRES para buscar una salida. Y lo que hace la ley corta es justamente abrir espacios de diálogo, no impone la forma como tiene que resolverse el problema, sino que abre espacios de diálogo y solamente genera un mecanismo para aquellos que quieran empezar a hacer esperanzas y puedan seguir manteniendo sus prerrogativas de su plan de salud. Entonces, a mí me parece que a lo mejor una ley que manda el Ministerio, si no da cuenta de la problemática, seguramente en el Senado va a tener ciertas indicaciones que nosotros vamos a recibir en la Cámara de Diputados. Uh-huh. Diputada Elia Molina, agradecerle estos minutos que tenía para conversar con nosotros. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena jornada. Muy buen día. Muchas gracias. Buen día, Juanita. Chao. Chao. Ahí estaba con nosotros la diputada Elia Molina conversando respecto de estas polémicas declaraciones de la ministra Ángela Vivanco. Tenemos pocos segundos antes de irnos a la pausa, pero queremos comentar